Hola, buenos días, tardes o noches, dependiendo de ver este video y a qué hora puedas ver este video. Hoy en Canal Abogatuber vamos a tocar un tema especial y aparte es un tema que ha estado de moda a últimos días porque he visto mucha información, en algunos casos información errónea, pero nadie se ha tomado el tiempo de hacer una pequeña, breve explicación de qué es un fideicomiso. Entonces, primero, hay que señalar, este tema de los fideicomisos no es algo fácil de explicar. En la Facultad de Derecho de la UNAM, o en la Facultad de Derecho de la FES Aragón, donde un servidor estudió, nos llevamos por lo menos entre 3 semanas y un mes para poder explicar y entender de qué estamos hablando cuando hablamos de fideicomisos. Ahora, es muy importante no solamente que lo tengas cierto, sino que tengas a la mano por lo menos 3 libros. Primero, tu Constitución, ya sabes, para poder hacer referencias. Otro, un diccionario de derecho. Yo les recomiendo el diccionario de derecho de Rafael de Pina. Y otra cosa, la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, porque su artículo 346 en adelante te habla de lo que es y de lo que será en todo caso parte del fideicomiso. No habla per se del fideicomiso, pero te habla de las funciones que van a tener y de lo que tienen que hacer para entrar en esta parte. Bien, ahora vamos a este punto parte por parte. Un fideicomiso es un contrato en el que unas personas o en el que una persona o entidad transfiere la propiedad de algunos bienes, activos o recursos a otra persona para que ella lo pueda administrar de mejor manera. Ese es el principio del fideicomiso. Ahora voy a poner 2 ejemplos distintos. Primero, un fideicomiso particular, donde lo que haces es que tú y tus vecinos se reúnen para reunir un fideicomiso. Todo mundo cobra su nómina en el banco fulanito. Y entonces se determina que de las aportaciones o de las nóminas de todos los que viven en esa colonia, a final de cuentas se retira un dinero de manera determinada y de manera quincenal o de manera mensual. Esto es la base del fideicomiso, porque la gente que tenga las funciones de poder retirar ese dinero lo puede asignar de manera pronta para gastos muy grandes y para capitales también muy grandes. Esa es en esencia la base del fideicomiso particular. Ahora, hay fideicomisos que tenían que ver con el Estado, donde el gobierno, sin importar más nada, estaba aportando dinero. Así pasaba, por ejemplo, con algunos fideicomisos del CONACYT. Algunos, bien, como cuando le daban al hermano de Chertorivsky un fideicomiso para que inventara una salsa. Como cuando le daban un fideicomiso al hermano de Adela Micha para que hiciera algo. Como cuando la empresa Kimberly-Clark de don Claudio X tenía un fideicomiso para desarrollar un papel que te sobara las nalgas. Así se llaman. Bien, ahora, es muy importante, esos son fideicomisos federales, pero hay una situación que está viniendo a la par. Ahora, la situación de los fideicomisos o el fin último de los fideicomisos gubernamentales es que se puedan desarrollar cierto tipo de gastos. Pero aquí hay una situación. Los fideicomisos de la Corte son aquellos que son aportados o son alimentados, a final de cuentas, por los propios trabajadores de la Corte, no solamente de los 11 ministros y no solamente de los magistrados de los 32 estados. Tiene que ver más con la base trabajadora que va caminando y que hace sus aportaciones de manera periódica, quincenal o mensual. Porque vamos a señalar, o voy a señalar aquí por lo menos 3 ejemplos. De esos fideicomisos señalados existe el fideicomiso de gastos médicos complementarios. ¿Para qué era ese fin? ¿O para qué tenía ese fideicomiso? Existía esencialmente para que en algún caso de que alguien del Poder Judicial fuera paciente cardíaco y tuvieran que hacerle una operación de emergencia para ponerle un marcapasos o ponerle una válvula mecánica en el corazón, por ejemplo, y el ISSSTE no tuviera las instalaciones requeridas, entonces la persona podía acudir a otro tipo de hospitales u otro tipo de soluciones médicas. El problema aquí
es que, bueno, algo que no te comentan o que yo no he escuchado que comenten es que ese fideicomiso solamente es aplicable para secretarios de acuerdo, secretarios proyectistas y para la gente de la base. O sea, de mandos medios hacia la base es que eran aplicables este tipo de fideicomisos. Había un fideicomiso o existía un fideicomiso que es a la base trabajadora o a la gente que tiene menos escalafón dentro de toda la escalera del Poder Judicial de la Federación. Existía también un apoyo que daban los trabajadores o que resguardaban los trabajadores o que daban otro tipo de empleados para que cada diciembre los trabajadores de ese tipo de salarios que no rebasaban los 6,500 pesos mensuales recibieran bonos para poder obtener o para poder hacerse de juguetes para situaciones de diciembre. Bien, hay otro más que es el fideicomiso para situaciones de mantenimiento. Pero vamos a este punto. Recuerden que de los 32 estados o de las 32 sedes del Poder Judicial de la Federación, el Poder Judicial solamente es dueño de 14 sedes. Entonces, hay muchas situaciones o muchos inmuebles que no entran en la administración del Poder Judicial de la Federación. Disculpen, se está mezclando de pronto bien el perro. Bien, ahora, detalle aparte. Hay que conocer entonces qué es un fideicomiso y cómo funciona, porque la extinción de una manera de ahorro de una persona, ya sean particulares o que tengan que ver con particulares y con algún momento con dineros públicos, tiene ciertos problemas, porque hoy le quitaron fideicomisos a los trabajadores del Poder Judicial de la Federación. Otro punto, ¿qué harías tú cuando vayan por tus aportaciones como trabajador? Y otro punto aparte, recuerden que el Poder Judicial de la Federación no solamente es la Suprema Corte de Justicia, también es el Consejo de la Judicatura Federal y también el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Entonces, una vez que se explicó esto, sí le pedimos por favor a los abogados de Morena, como la señorita, o como la ex diputada, o como el maestro de Derecho, resulta entonces raro que ningún abogado esté explicando bien a bien cómo están hechos los fideicomisos. Y a final de cuentas escuchas a personas que no tienen nada que ver con derecho hablando y sufriendo y desgarrándose las vestiduras por algo que todavía creo que no alcanzan a comprender. Ahora, no creas solamente lo que yo te digo, háztelo ver por un abogado litigante, por un profesor de la facultad, por personas que se dedican al derecho, por alguien que te explique. Y en todo caso ubica los libros que te señalo y cualquier duda que tengas la podemos consultar. Bien, un abrazo enorme de Abogatuber.